En Japón, los tatuajes y la mafia yakuza a menudo parecen elementos inseparables. Debemos aclarar que no todos los gángsters tienen tatuajes y no todos los que tienen el cuerpo completo tatuado son gángsters. Pero cuando la cultura pop representa el inframundo y la población criminal, los antihéroes se representan siempre con tinta en el cuerpo, es inevitable, como es en el caso de los famosos yakuza. Los tatuajes japoneses tienen una historia larga y compleja que los conecta con gran parte de la cultura del país. Y para comprender hoy en día la visión y estigma que sufren muchas veces los tatuajes en este país, debemos remontarnos tiempo atrás. En Japón existe un arte milenario que para los no entendidos puede resultar algo extremo. Es conocido con el nombre de horimono, el tatuaje completo japonés, y el término más internacional podríamos añadir que sería el llamado full body o bodysuit. El otro término erróneo, muchas veces generalizado, es el de irezumi. Irezumi, cabe aclarar que fueron los tatuajes penales, tales como la fila de líneas en las partes visibles del cuerpo para mostrar que la persona era un criminal. Tradicionalmente, irezumi no son los diseños complejos que se conocen como el tatú de estilo japonés. El término apropiado para los tatuajes tradicionales de este estilo es horimono, como hemos dicho antes. El horimono se trata de una composición de uno o varios tatuajes que desde el cuello hasta los tobillos cubren completamente el cuerpo de la persona, donde representan escenas simbólicas y tiene un profundo significado cada elemento que se diseña y se tatúa. Los horimonos son realizados por reconocidos maestros tatuadores. Su coste es elevadísimo en ciertas composiciones y se tarda años o incluso décadas en finalizar, debido sobre todo a la precisión y técnica artesanal conocida como tebori, consistente en la punción de tinta mediante una varilla impulsada por el juego de muñeca y la fuerza del antebrazo del maestro tatuador. Estos tatuajes normalmente se esconden y se diseñan de forma que queden ocultos con una camisa de vestir abierta, las manos, cabeza y pies también están libres de tinta y no muestran ningún tatuaje. Esto se debe a que enseñarlos te señala como perteneciente a una de las mafias más temidas y peligrosas del mundo, la yakuza. Los gángsters de Japón, quienes viralizaron el horimono y representan este estilo de full body en el tatuaje. Estos diseños constituyen una parte importante de todos los tatuajes de cuerpo completo y se han copiado sin descanso, o bien el artista elabora su propia ilustración de otra parte de la historia japonesa. Los tatuajes no siempre han sido una cuestión de estética personal. Culturalmente, dependiendo del país, han tenido una implicación social y distintiva. En la Europa aristocrática representaban un alto nivel social y nobleza, mientras que hace cientos de años en la sociedad feudal de Japón, las autoridades japonesas tatuaban a los criminales en brazos y frente como castigo por sus crímenes, lo que permitía que la gente los identificara como delincuentes y aislara del resto. Un castigo muy severo, pues su concepción de sociedad se basa en la agrupación y unión de sus individuos, en el colectivo. Básicamente el castigo significaba quedarse a la deriva en un mar de personas. Nadie te ayudaría, nadie te hablaría, nadie te miraría. Serías prácticamente un paria, invisible, solo. Debido a esta situación que llevaba en muchos casos al exilio o a la muerte, muchos criminales, ya fuera para poder sobrevivir o reinsertarse en sociedad, empezaron a ocultar sus tatuajes con diseños decorativos, algunos de los cuales se siguen usando hoy en día, y con el paso del tiempo se convirtieron en motivo de orgullo por el que presumir para algunos criminales con la llegada de la edad moderna. Los yakuza se proclaman descendientes de los samuráis, guerreros del antiguo Japón que servían con una serie de estricto código de conducta, a un daimyo o a un señor feudal. Los fieros samuráis aparecen en muchos diseños. La mayor parte de los horimonos se basan en héroes legendarios cuyas historias tienen un significado simbólico para el tatuado y el tatuador. Para los yakuza, la ética y código samurái, que son valentía, resistencia y fortaleza, se reflejan en los tatuajes que portan.
Un tatuaje corporal completo, un bodysuit, un orimono, implica años de dolor, paciencia y tiempo, lo que representa una prueba de la lealtad al grupo y una demostración pública de resistencia mental y física. Para un yakuza, alguien que deja un tatuaje a medias dejará otras cosas a medias y es una falta de esfuerzo, lo que da lugar a una persona débil, cobarde o inconstante. Los yakuza son una casta aparte. La sociedad japonesa los considera parias y ellos se complacen con el papel que les han adjudicado. Los yakuza se consideran a sí mismos condenados, antihéroes, repudiados de una sociedad que no les acepta y que deben vivir en un inframundo en el que han desarrollado sus propias reglas. Destinados a ser héroes dentro de su propio universo, la realidad de los yakuza, a diferencia de lo que podemos conocer a través del cine y últimamente de los manga y el anime, es bien distinta. El origen de los yakuza se remonta muy atrás, rondando el año 1612. La palabra yakuza significa 893, ya significa 8, ku significa 9, za significa 3. En Oichokabu, que es un juego japonés parecido al blackjack americano, la diferencia general entre los dos juegos de cartas son que en Oichokabu el objetivo de las tarjetas debe ser 19 en lugar de 21 como en el blackjack. Como puedes ver, la suma de 8, 9 y 3 es de 20, que no tiene ningún valor en este juego, en el Oichokabu. De este concepto parte el nombre yakuza, que son sin valor para la sociedad. Esto no significa que no tienen lugar en la sociedad, significa que los miembros son personas que de alguna manera no encajan en la sociedad, los inadaptados de la sociedad actual, donde conviven pero a su vez coexisten aparte del resto de ciudadanos. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son los orígenes de los yakuza y dónde se originó esta bifurcación de la senda que seguían los japoneses? Para entenderlo debemos remontarnos a una batalla. La reunificación del Japón fue posible después de la batalla de Sekigahara, en la que venció Ieyasu Tokugawa en 1600, imponiendo al país una paz duradera que después de incontables guerras civiles dio un duro golpe a la casta de los guerreros. Medio millón de samuráis expertos en el arte de la guerra se vieron privados de empleo y de señor. Los que tuvieron más suerte se convirtieron en comerciantes en los centros urbanos en ciudades como Nagoya y Edo, que es la antigua Tokio. Otros se transformaron en funcionarios, literatos, jugadores o actores ambulantes. Pero hubo otros, que fueron una gran mayoría, que iban por libre, frecuentando desafíos y vendiendo su espada al mejor postor como ronins, samuráis sin señor ni objetivo en la vida. Estos hombres se conocían con el nombre de Kabuki Mono, los locos, nombre que se hizo conocido por las autoridades locales. Su estilo de vestir raro, los cortes de pelo distintivos y el mal comportamiento junto con portar su espada en centros urbanos, un hecho que poco a poco estaba cada vez peor visto socialmente, hizo que rápidamente llamaran la atención de todos. Muchos de estos individuos terminaron convirtiéndose en bandidos, los Hatamoto Yako, saqueando ciudades y aldeas mientras que erraban por todo Japón, sobreviviendo del pillaje y cualquier pequeño delito que les proporcionara algo de fortuna. Unidos por la necesidad, se convirtieron en clanes que controlaban territorios, convirtiéndose en mafias que cuidaban de pequeños negocios locales, como también la prostitución y el juego, ampliando luego su control a las drogas y la protección a restaurantes, bares y pequeñas empresas que les servían a su vez de guarida como de sustento. Los Kabuki Mono tenían la mala costumbre de acosar y aterrorizar a todos en sus alrededores. Podían hasta apuñalar a la gente por placer o simplemente por percibir una mirada de desaprobación. Algo que debemos remarcar era su lealtad entre sí. Se protegían entre sí independientemente de la amenaza, también si eso significaba ir en contra de sus propias familias o hermanos. En su lugar, los yakuza ven a los machi-yaku, servidores de la ciudad, como sus antepasados, como su origen de verdad. Estos servidores se levantaron en armas defendiendo las aldeas y las ciudades del abuso y el dominio de los Hatamoto Yako y de cualquier bandido ladrón que hostigase a los pequeños aldeanos.
Naturalmente, estas milicias populares no tardaron en transformarse en pequeños feudos, organizados jerárquicamente y que tomaban a su vez el control del juego, la prostitución y la extorsión, pero diferenciándose de sus enemigos en un código de conducta y moral mucho más estricto en el que cualquier ciudadano perteneciente a su feudo era protegido sistemáticamente. En 1968, el Shogun reprimió a estos grupos de forma sangrienta y sistemática. En este conflicto aparecieron dos figuras que se agrupaban en clanes para controlar el delito organizado: los Bakuto y los Tequilla. Los Machi-Yaku eran jugadores y sicarios muy hábiles, ligados entre sí y a su líder con una irrompible lealtad, al igual que los Yakuza de hoy en día. Los Machi-Yaku pronto se convirtieron en héroes de la gente, alabados por los ciudadanos por su ayuda contra el kabuki mono y cualquier otra amenaza que alterara la paz ciudadana y el día a día. Los Machi-Yaku eran a menudo débiles y peor entrenados y equipados que los kabuki mono, por lo que las luchas terminaban siempre de forma muy sangrienta y normalmente compensaban esa falta de preparación con técnicas de guerrilla y escaramuzas. Los yakuza actuales no llegaron hasta mediados del siglo XVII, con sus miembros de Bakuto, jugadores, y Tequilla, vendedores ambulantes. Estos nombres de los miembros todavía están en uso en la actualidad. Los Tequilla eran estafadores que mentían sobre los orígenes y la calidad de sus productos. Se unieron por necesidad de protección y el interés mutuo durante el régimen de los Tokugawa. Los Bakuto fueron quienes les dieron el nombre a los yakuza y al tradicional hecho de cortarse un dedo. Yakuza significa 893 en japonés, como hemos dicho, y se considera una mala mano de cartas. Los jugadores profesionales hicieron de esta expresión idiomática la designación de toda cosa inútil que no sirve a un propósito o consigue un beneficio positivo. Por este motivo, los yakuza reivindicaron entonces este término para denominarse a sí mismos, declarando así la precariedad de su estatus social de perdedores y de parias. El propio nombre entonces refuerza una imagen de héroes sublimes que viven en los límites de lo moral y la sociedad. Casi todos los miembros de la yakuza tienen el mismo tipo de pasado: los delincuentes pobres y marginales. La yakuza se convierte en una familia para ellos. Reciben ayuda con sus problemas, consiguen respeto y estatus, pueden sentir hermandad y sobre todo seguridad y protección. La costumbre de cortarse un dedo fue utilizado como acto de compensación ante el oyabun por un error cometido. También fueron los que comenzaron la tradición de los tatuajes. Los yakuza entonces comenzaron a organizarse en familias o clanes, adoptando un lazo de obediencia conocido como oyabun-kobun, que es el rol de padre e hijo, como también un estricto respeto por la cadena de mando y la jerarquía, copiado todo ello de las cofradías de los Bakuto. El oyabun es el padre, proporcionando consejo, protección y ayuda. El kobun actuaba como el hijo, jurando lealtad absoluta y sirviendo siempre que el oyabun lo necesitara. A finales del siglo XIX, la policía comenzó a hostigar a los Bakuto, ya que el juego fue prohibido, pero los Tequilla ampliaron sus actividades, que aparentemente eran actividades de juego legales. La yakuza comenzó a penetrar en la política, introduciéndose a través de ciertos políticos y funcionarios. Cooperaron con el gobierno para conseguir cierto reconocimiento oficial, o por lo menos una cierta libertad del hostigamiento al que se les sometía. Las cosas cambiaron cuando el puerto de Pearl Harbor fue bombardeado en las islas de Hawái. Los miembros de la yakuza trabajaron a favor del gobierno, enaltecidos de un sentimiento patrio por defender su tierra. Antes ronin, errantes caídos en desgracia, luego mercenarios y hoy día gángsters ligados a sus tradiciones, los yakuza se dividen en unos 24 clanes con un total de 90.000 miembros. El Yamaguchi-gumi es hoy en día en Japón el mayor sindicato y con mayor poder. Los otros dos sindicatos importantes son el Ichiwai-kai y el Yumiyoshi-kai en el área de Tokio. En la actualidad, la ley japonesa los ha convertido poco más que en individuos invisibles, ya que en 1992 el gobierno declaró una ley antibandas que los sitúa fuera de la legalidad.
Se le prohibió exhibir la insignia y el nombre de su clan, así como cualquier otro símbolo relacionado con bandas y ligado a sus actividades. Sin embargo, no han desaparecido. Siguen controlando el juego, la droga y la prostitución. Además, pujan en la bolsa. Son los secuaces de la extrema derecha japonesa y se han especializado en infiltrarse en las estructuras legales del mundo empresarial y financiero. Antes pactaban con la ley, ahora están fuera de ella. Aún así, solo en Tokio controlan unos 2.500 negocios y cientos de millones de dólares al año. Utilizan como tapaderas organizaciones religiosas, políticas y de negocios. Los famosos tatuajes son el símbolo por excelencia de los diferentes clanes yakuza. El número de tatuajes no crea diferencia entre los miembros de un clan como podríamos pensar. Es decir, no es más importante el que más lleva, pero sí debemos decir que crea un respeto, debido, como hemos dicho antes, a la prueba de resistencia y fortaleza mental y física que implica tatuarse. Los motivos que se tatúan van desde dragones y carpas a paisajes de guerreros, samuráis con sus armas en la mano y diferentes escenas bélicas. Los diferentes clanes no tienen símbolos propios, ya que los tatuajes yakuza están basados en antiguas leyendas japonesas. Se trata de que el cuerpo sirva como expositor para expresar una épica historia tradicional japonesa con la que ellos se identifican. Este tipo de tatuajes no son exclusivos de la yakuza, ya que ejemplifican una historia y leyenda urbana cultural del país en general, por lo que dos individuos yakuza o un ciudadano corriente pueden tatuarse los mismos motivos. Esto complica hoy en día poder diferenciar a quién es yakuza de quién no, únicamente valorando los tatuajes que portan. En Japón, actualmente, los tatuajes progresivamente van haciéndose un hueco en la sociedad civilizada y cada vez menos personas los relacionan con la mafia y la criminalidad. Sí es cierto que aún queda mucho camino por recorrer y que las personas más mayores que vivieron los tiempos dorados de la yakuza no podrán abandonar la idea del crimen cuando ven una persona tatuada. Aún sigue habiendo problemas y controversia con las personas muy tatuadas teniendo baños públicos y otros establecimientos diferenciados de los enfocados al ciudadano común. Gracias, sin embargo, al turismo, al extranjero que va tatuado, la concepción ligada a los yakuza poco a poco va quedando en el pasado y es progresivamente aceptado en sociedad el tatuaje como un producto estético y artístico por derecho propio de la cultura japonesa. Every